tranquilidad de los colombianos, de tal manera que los presidentes estaban obrando de acuerdo con lo que ellos consideran y sienten, y yo en eso compartimos plenamente la preocupación del presidente Petro por la integridad y dignidad de los connacionales. Pero a pesar de ello, y si se da cuenta, Néstor, si uno mira los trinos tanto de nuestro presidente como el presidente de los Estados Unidos, en la medida en que avanzaban las conversaciones, pues se mermaron los trinos y hay que decirlo, el presidente Trump y el presidente Petro decidieron darle prioridad y apoyo a la salida diplomática, y por eso celebramos que hoy esa crisis se haya superado. Sí, señor embajador, el presidente Petro estuvo presente en la reunión inicial que sostuvieron ustedes, usted embajador en Washington, el canciller saliente Luis Gilberto Murillo, la canciller entrante Laura Sarabia y el vicecanciller Jorge Rojas en la Casa de Nariño. Estuvimos todo el tiempo en contacto con el presidente. De hecho, buena parte de las conversaciones se dieron inicialmente en la Palacio de Nariño. En la segunda parte del día ya estábamos en Cancillería. Permítame insistirle, ¿el presidente estuvo presente o ustedes estaban en contacto a través de videoconferencia con el jefe de Estado? Estoy siempre en contacto telefónico. ¿El presidente no estaba en Bogotá manejando la crisis? No sé dónde estaba el presidente, yo en eso no preguntamos, pero sí estuvo presente todo el tiempo y estuvimos en conversación permanente con el presidente Petro, y en eso también es importante resaltar los cuatro, Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo, Jorge Rojas y mi persona, todo el tiempo en contacto con el presidente Petro. Mire, entendiendo eso, señor embajador, ¿cómo le comunican a ustedes al presidente Petro que Colombia iba a recular, que se iba a echar para atrás frente al tema de los vuelos de deportados? Porque la Casa Blanca confirma anoche que Colombia no pondrá ningún tipo de condiciones para la llegada incluso de vuelos militares con colombianos deportados a nuestro país. ¿Ustedes a qué horas le informan al presidente Petro que esa había sido la decisión? No, a ver, ahí yo no quiero hablar de reculada. Yo creo que aquí los dos lados tomaron decisiones. De hecho, fue muy importante cuando el presidente Trump, o más bien su emisario Mauricio Clavel, nos habló de que entonces era posibilidad de que esos anuncios de los aranceles que se habían hecho también se podrían echar para atrás. El tema de los vuelos tiene que ver un poco con las garantías que se dan a los connacionales, perdón. Pero efectivamente el tema de los vuelos, de los aviones militares, pues eso se terminó aclarando. Efectivamente, pues podemos decir que las deportaciones habían existido de tiempo atrás con el gobierno Biden. También en la época de Biden hubo tensiones sobre el trato que se le daba a los colombianos, pero en esta última etapa con el nuevo gobierno de Trump, por las medidas que están tomando, que no es solamente un tema colombiano, ha habido también protestas. El gobierno brasilero también protestó sobre el trato a sus ciudadanos. La presidenta de México se ha expresado también en diferentes ocasiones, es decir, eso no es nada distinto a lo que está pasando en otras partes, pero lo importante es que los dos lados entendimos que aquí lo que estaba de por medio era algo mucho más importante, y lo cierto es que se acordó y Estados Unidos aceptó que Colombia, de los protocolos que insistimos, por ejemplo, los vuelos militares, los llamados vuelos militares, son aviones que el Pentágono, pues que los militares norteamericanos le prestan a Homeland Security, que es como el departamento que maneja el tema de migración. No hay militares norteamericanos en los aviones, son todos funcionarios de Homeland Security, del Border Patrol, que llaman allá, del ICE, y eso cuando quedó claro, pues efectivamente eso también fue un elemento fundamental. También Estados Unidos y aceptó que van a respetar esos protocolos, y que el uso de estas aeronaves militares serían solamente en el caso de que no pudieran hacer estos vuelos por los vías charter. Y Colombia dijo: estamos dispuestos a mandar por los nuestros, y de hecho ya aviones colombianos están en vía para recoger a los colombianos, porque también es parte de nuestro compromiso y digamos deber de que colombiano que sea deportado sea recibido ¿Y qué cambia para efectos de dignidad que vengan en un avión gringo o en un avión colombiano?
Porque el tratamiento, en cualquiera de los casos, se tiene que respetar los derechos, que cuando se suban al avión, independientemente del avión que sea, los connacionales tengan sus papeles, que los cónsules nuestros puedan estar presentes para garantizar que sus derechos se respeten. Ha habido muchas quejas. Si se trata de derechos, el principal derecho no es dejarlo entrar a su país. El presidente de Colombia defendiendo derechos, diciéndole no los dejo entrar a su país, ¿eso es respetar los derechos de los indocumentados? No, la decisión del presidente tenía que ver con las condiciones en las cuales los connacionales por eso, deportaban. ¿Y qué arregla esas condiciones no dejarlos entrar a Colombia, embajador? Pues para que vea que gracias a eso fue que Estados Unidos aceptó que los protocolos de dignidad se resolvieran, y por lo tanto creo que el resultado final tiene que ver con que nuestros connacionales que sean deportados sean respetados en su dignidad, y cuando lleguen a Colombia puedan respetados por sus derechos. Sí, embajador, usted o el canciller fueron consultados en la madrugada del domingo, estamos hablando el trino de las 3:07 y el trino 40 minutos después, por el presidente de la República, ¿o se sorprendieron como lo hicimos los demás colombianos a la madrugada? No, la verdad es que el presidente no consultó, y sí fue una sorpresa. ¿Usted se enteró en qué momento, embajador? Cuando el teléfono empezó a funcionar como a las 5 de la mañana, a las 4:50 creo que empezaron a llamar. Fue en ese momento que supimos del tema. Embajador, a modo, ya pasó el episodio y se arregló, por fortuna para ustedes, para el gobierno, para los colombianos, se arregló por vías diplomáticas. ¿Qué lecciones cree usted hay aquí en la mitad? Estuvimos realmente en una situación, a usted, pues yo lo conozco hace muchos años, le tocó en otra orilla la crisis diplomática de Estados Unidos, por ejemplo, con el gobierno Samper. Nunca llegamos a este escenario. Tal vez a mí me recordó esto, la crisis del día o los 2 días que estuvimos a punto de guerra con Venezuela, en la famosa crisis de las corbetas, en el año 80 y pico. De la corbeta Caldas, el presidente era Virgilio Barco. ¿Usted se acuerda de eso, embajador García Peña? Por supuesto. Y en ese momento, pues también se sacaron las lecciones correspondientes. ¿Qué lecciones, como embajador, usted le ha dicho, presidente, tenemos que aprender, o ustedes en el gobierno, qué lecciones están sacando de este tema? De la importancia de la diplomacia, la importancia de insistir en que hay que buscar soluciones. Mira, yo voy a decirle, Néstor, y ustedes saben muy bien que pues yo estuve pensando durante todo el día en algo que decía mi primo hermano Rodrigo Pardo García Peña, que en paz descanse. Él decía, entre más difícil la situación, más se requiere la diplomacia. Y yo creo que en el día de ayer se comprobó una vez más, como efectivamente sucedió. Tiene razón, en el 89 con la corbeta Caldas, como ha pasado en otros países, en otras latitudes, en la insistencia en la diplomacia. Cuando parece que todo está perdido, hay que seguir insistiendo en la diplomacia. Mire, ahora pues el caso de Israel y Hamas, que era imposible que llegaran a un acuerdo, y siguieron insistiendo y llegaron a un acuerdo. Yo soy un convencido que la diplomacia es la herramienta que tenemos que manejar los dos países, y debo decirlo, y eso también le quiero resaltar y agradecerle a Mauricio Claver y a la gente de la Casa Blanca, también lo entendieron por las instrucciones de Marco Rubio. Marco Rubio tiene pues sus posiciones, todos las conocemos, pero él también entendió, y entendimos todos, que lo que estaba en juego era una relación entre los dos países, y por eso agradezco la actitud de tanto de Casa Blanca como del presidente Petro. Sí. Usted está muy diplomático como corresponde, porque su cargo es embajador en Washington, y más faltaba. Pero una lección no es quitarle el Twitter al presidente Petro. Ave María, eso ya es más difícil. Habría que quitarle el Twitter a Petro y a Trump, y eso casi que es imposible. Yo creo que eso hoy en día es parte de la política, pero también yo creo que, Néstor, mire, yo creo que esto también demuestra que también es bueno que el país y la gente entienda y sepa qué están pensando los presidentes, cómo se están expresando. Por supuesto, los estilos de los presidentes, a veces uno le gustaría que no fuera igual, que uno tendría una actitud distinta, pero lo cierto es que el presidente no hizo nada distinto a lo que él siempre ha insistido.
hay que proteger la dignidad de los colombianos, hay que pensar en nuestros connacionales. Esto no es nada nuevo. Debemos decirle, y yo lo he insistido mucho, hay mucho nerviosismo en los Estados Unidos. Las medidas que se han tomado en estos últimos días tienen a la gente muy asustada. Estamos trabajando con los consulados en Estados Unidos por instrucciones del presidente Petro de velar por los connacionales. Entonces, la forma, el estilo, uno puede discutir, pero en el fondo lo que el presidente está expresando son las cosas que estamos totalmente de acuerdo. Hay que velar por la integridad pues de nuestros connacionales. Y en eso, y digo lo mismo con el presidente Trump. Él, claro, usted tiene un estilo, las palabras que utiliza, seguramente también allá, pues aquí entre nosotros decían, carajo, ¿por qué pues, dice estas formas, estas cosas? Lo cierto es que entendimos que hay un estilo, nadie va a cambiar a Trump y nadie va a cambiar a Petro. Pero mire, embajador, pero lo que sí entendemos es que aquí, al final del día, tanto Trump como Petro le dieron vía libre y autorizaron y apoyaron la salida diplomática, y creo que esa es la gran lección. La diplomacia, embajador, en medio de las dificultades hay que persistir en ella. Usted me dijo en la primera o segunda respuesta de esta entrevista que la relación entre Colombia y Estados Unidos es asimétrica. Otra lección, teniendo en cuenta que la relación es asimétrica, no es que al matón del curso uno no lo jode, no le quita la peluca, uno no va y le da un coscorrón al matón del curso porque el matón del curso actúa. Bueno, yo no lo haría el matón del curso, pero bueno, yo creo que aquí la relación asimétrica es una realidad. Nadie duda que Estados Unidos es una potencia y que Colombia pues es una nación que es importante, pero pues obviamente no podemos desconocer esa relación. Pero lo importante en estas relaciones es que a pesar de esa relación asimétrica hay un respeto de dos países soberanos, de que hay que buscar el interés nacional colombiano y el interés nacional de Estados Unidos y buscar en medio de las diferencias cómo trabajamos juntos. Yo no voy a entrar en el debate de quién es más importante, uno o el otro. Reconocemos, por supuesto, que nuestra relación comercial con los Estados Unidos es fundamental, pero también lo es para los Estados Unidos. Pero quiero decir algo muy ahí también hablamos con mucha gente en los Estados Unidos, amigos de Colombia en el Partido Republicano y Demócrata, que también a su manera le hicieron llegar a la Casa Blanca el mensaje que las aranceles tampoco les sirven a los Estados Unidos. Los aranceles terminan pagándole los ciudadanos norteamericanos. Una guerra comercial entre los dos países no le sirve a ninguno de los dos países, de tal manera que yo creo que al final del día las cabezas frías, la insistencia en la vida diplomática fue lo que primó, y tanto el presidente Trump como el presidente Petro entendieron que ese era el camino y nos apoyaron a quienes estamos en esa labor de buscar esta salida que gracias para todos lo logramos, y yo creo que esa es la noticia que tenemos que y les agradezco esa posibilidad de anunciar al país de que estamos ya que hemos superado y que la relación... Embajador, María Camila, la última. Cabeza fría, embajador, superada la crisis, pero esto está supeditado o condicionado a que aterrice en Colombia el primer vuelo con los deportados colombianos que para Estados Unidos son criminales. ¿Eso tiene que pasar en cuánto tiempo, embajador? ¿En qué momento llega el avión con los deportados a Bogotá? No puedo precisar la hora exacta por dos razones. Pues, primero, también porque la parte del acuerdo con ellos es que esta información, por razones de seguridad y otros aspectos, no y también por defensa a la dignidad de nuestros connacionales, pues no se hace público hasta que lleguen los aviones. Ya los aviones colombianos están en curso para recoger a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Yo espero que en el día de hoy ya estén aterrizando, a más tardar temprano mañana, porque de todos modos son vuelos que toman su tiempo, pero lo cierto es que ya está en curso el operativo desde el día de ayer. Hablamos en varias ocasiones con el general Córdoba, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, que dispuso de las aeronaves. El presidente Petro dio las instrucciones para que el avión presidencial y demás estuvieran listos, y ya está el operativo andando para rescatar, para recoger a nuestros connacionales en los Estados Unidos, y una vez eso suceda, pues por supuesto continuaremos monitoreando la situación. Embajador, una vez aterrice ese vuelo con los deportados, usted nos informa que entre esta noche y mañana se daría ese proceso. ¿Se reactivan las citas para solicitar o renovar visas estadounidenses para los colombianos? ¿O qué va a pasar con la gente que está en Bogotá, que tenía cita hoy, por ejemplo, y quedó mirando para el techo porque no tiene ninguna posibilidad de llegar y acceder a ese documento?
Bueno, es una decisión discrecional de los Estados Unidos. Eso seguramente en el momento apropiado lo harán. Lo que se estableció en el acuerdo y lo que está dicho en el comunicado tanto de los Estados Unidos, en particular de la Casa Blanca, habla de que una vez aterricen, pues ellos tomarían las medidas para resolver el asunto de las visas, y estamos seguros que eso va a suceder, pero es precisamente, son ellos los que determinen cuándo ellos hacen esos anuncios. Embajador, ¿usted personalmente o el canciller se quedaron sin visa? No, para nada, absolutamente no. Ahí hay lo cierto es que, claro, unas amenazas, unas declaraciones, pero lo cierto es que en ningún momento fueron retiradas visas o nada por el estilo. Sí, embajador, una pregunta final. ¿Fue coincidencia que antes de que se desataran estas horas de crisis diplomática se fuera el encargado de negocios que estaba siendo de embajador, además encargado en Colombia, Francisco Palmieri? ¿La salida del doctor Palmieri el viernes de Colombia es coincidencia con esta crisis diplomática que se desató en la madrugada del domingo? Sí, es una coincidencia, sucedió antes y es una decisión de las autoridades norteamericanas que están en su derecho de tomar esas determinaciones. Pero fue Trump, es la administración Trump la que retira a Palmieri, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Escuchan ustedes a Daniel García Peña, que es el embajador de Colombia en Washington. Daniel, lo conozco hace mucho tiempo, le agradezco estos minutos, señor embajador, y le agradezco especialmente la gestión. Usted, se lo vuelvo a repetir, usted y el canciller nos salvaron de una hecatombe, que es lo que hubiera sido esto en la relación con Estados Unidos. Así que gracias por ese trabajo paciente, silencioso, en medio del fuego desatado por un pirómano local, señor embajador. Bueno, Néstor, muchas gracias a ustedes. No quiero incomodarlo, pues no quiero decirle que... No hay ningún no pasa nada. Yo sé que ustedes cumplen su labor, nosotros también cumplimos la nuestra, pero quiero agradecerle a Néstor y a todos y decirle a los oyentes, la noticia de hoy es que se superó la crisis, que hay un parte de tranquilidad. Ayer hubo mucho nerviosismo, entendido por supuesto, porque efectivamente era una situación bastante crítica, pero hoy la buena noticia es que eso se superó y se muestra una vez más que Estados Unidos y Colombia seguiremos trabajando juntos. Vamos a viajar con el canciller a Washington para continuar estas conversaciones con Casa Blanca para garantizar no solamente que esto se siga superando, sino que sepamos profundizar en esa muy importante relación que tenemos entre nosotros. Perdóneme, ¿usted va para Washington con el saliente canciller Murillo o con la entrante canciller Saravia? No, con Murillo, porque él hasta que ya se haga efectiva su renuncia seguirá siendo el canciller, pero estuvimos todo el día con la canciller entrante, Laura Saravia, y por lo tanto estamos siempre trabajando como un equipo. El canciller Murillo se va esta semana, ¿no? Así es. ¿Y no hay posibilidades de convencerlo? Bueno, eso ya son decisiones de él y con el presidente. Una prórroga de su mandato. Del contrato. Embajador, gracias. Yo no me meto en eso, pero muchas gracias a ustedes, de verdad, por esto. Yo tampoco me meto en esas cosas. Gracias. No nos metamos por ahí. Gracias a ustedes por esta oportunidad, de verdad. Daniel García Peña, 7 de la mañana, 18 minutos. Bueno, al final de cuentas, lo importante es que se arregló. Felipe, ¿usted se imagina cuántas veces estuvieron al teléfono Mauricio Claver? No, pues todo el día. Claver Carón, este señor, ¿se acuerda usted? Fue el que fue representante de Estados Unidos, presidente del BID. Del BID. Y lo tumbaron del BID rápidamente. Reemplazó a Luis Alberto Moreno, el colombiano, y ahora es delegado, trabaja delegado por el presidente Trump en el Departamento de Estado. Que ya había tenido ese cargo en la primera administración del presidente Donald Trump, pero resulta ser Claver Carone, que conoce muy bien a Colombia, el interlocutor que logra superar la crisis. Muchas noticias nos da el embajador García Peña, entre otras que el presidente Gustavo Petro no estuvo en Bogotá manejando la situación, Felipe, que la reunión fue de los funcionarios. Perdóneme, hago Ricardo. Y le consultaban al presidente vía telefónica. Hago una pregunta porque es que teniendo en cuenta que estamos hablando del presidente Petro, yo creo que esto hay que quitarle de verdad, hacerla muy respetuosamente. Pero es el tema personal del presidente, Felipe. ¿Dónde y qué estaba haciendo el presidente si no estaba en la Casa de Nariño una madrugada a las 3 de la mañana para dedicarse a poner mensajes erráticos, contradictorios en su cuenta en redes sociales? El país, Felipe, la verdad es que estamos jugando con candela y el país merece la explicación de qué es lo que hace. Eso no va a pasar, Néstor. Es que, y lo digo con respeto, pero el país merece la explicación de qué es lo que hace. Eso no va a pasar, Néstor. Es que, es decir, y lo digo con respeto, pero el país merece la explicación de qué es lo que hace. Eso no va a pasar, Néstor. Es que, es decir, y lo digo con respeto, pero el país merece la explicación de qué es lo que hace. Eso no va a pasar, Néstor. Es que, es decir, y lo digo con respeto, pero
si el presidente estaba bajo los efectos de algo a la madrugada, llámese café, lo que usted quiera, ¿no? Mal que trine. Pero si no lo estaba, peor. Sí, pero Felipe, Felipe. no quiero ser irrespetuoso con la figura presidencial del señor presidente, Felipe. Pero no es normal que el presidente... Decir la verdad no es irrespetar. No, Felipe, pero que el presidente tiene una agenda que debe ser conocida por los colombianos. Eso no va a pasar. Nos acaba de decir el embajador García Peña, no estaba en la madrugada de ayer en la Casa de Nariño, no estuvo consultó ayer en Bogotá atendiendo la crisis. Quiero preguntar respetuosamente a la Casa de Nariño, informen dónde estuvo el presidente. Eso se nota, Néstor, ¿Desde dónde son los trinos del presidente? ¿En qué condiciones son los trinos del presidente, Felipe? Esto no es un tema personal, no es un tema privado, Felipe. Yo creo que hay que tratarlo con toda la consideración y todo el respeto, duda, pero toda la claridad también. ¿La crisis se solucionó a pesar del presidente? Es decir, mientras en Bogotá los funcionarios hacían todo tipo de esfuerzos para que no se concretaran, no se cristalizaran las sanciones del presidente Trump, el presidente Petro, por su lado, estaba trinando y atizando la candela. Pero además... Y al final el presidente termina... Ricardo, por eso digo, respetuosamente, con la mayor consideración, con toda la majestad de lo que significa y especialmente por lo que significa, María Consuelo, usted que fue canciller, la figura del presidente. Esto no pueden ser unos señores apagando el incendio y en su cuenta de Twitter el presidente encendiendo las llamas del enfrentamiento. Estuvimos no surgió sola. a punto de romper relaciones con Estados Unidos. Le declaramos la guerra a Estados Unidos y unos señores aquí sensatos en la casa, en el Palacio de San Carlos, arreglando el lío en el que nos mete el presidente. ¿Desde dónde? ¿Por cuenta de qué? No, pero adicionalmente, ojo, es que aquí inclusive el embajador, y yo entiendo pues las dificultades que tiene el embajador para explicar este episodio, trata de mostrar esto como si fuera una crisis que se generó sola y que todos estuvimos en igualdad de condiciones. Aquí la crisis la desató el presidente Gustavo Petro, puso en amenaza 200 años de relación con Estados Unidos que tiene Colombia sin pensar en los colombianos. Es que esto es lo más grave, porque aquí de lo que se trató fue de un episodio de vanidad y de ira en el que él incumple lo que se había pactado, que era recibir los aviones. Eso ya estaba acordado. Y empieza una escalada que parte de algo que señalaba Héctor Riveros esta mañana, y es la violación de derechos constitucionales de los colombianos. El primer derecho que tiene un colombiano, además de la identidad, es a volver a su territorio, a su país, a su país de origen. Entonces, les viola los derechos argumentando la dignidad. Después empieza a ser un uso irresponsable de los recursos del Estado, porque es que explíqueme, entonces, que no me los traigan en los aviones de allá, sino que yo mando los aviones de acá. Entonces esos aviones además cuestan. Nosotros pagamos el avión. Pagamos además el tema. No, pero sobre eso, María Consuelo, pregunto, perdóneme, ¿qué cambia para efectos de dignidad? Que no vengan en aviones militares de Estados Unidos. Pues que estos nos cuestan, eso es lo único que cambia. Venga en el avión presidencial. Que la gasolina nos cuesta. No, que le van a quitar las esposas, María Consuelo, 3 horas antes. Bueno, pero además pone en riesgo la balanza comercial, los aranceles. Imagínense las flores que estaban a punto de salir para venderse en el día de San Valentín. ¿Qué iban a hacer los floricultores con esas flores? Tragárselas. Las visas, la inversión extranjera, la tasa de cambio. Y después pretenden mostrar esto como que aquí no pasó nada. Resulta que salimos mucho más débiles. Porque salimos humillados como Colombia, como país. Todo esto por cuenta de una persona que a las 3 de la mañana no estaba en la Casa de Nariño trinando y que no le hizo ninguna consulta a ninguno de sus funcionarios. Fue una cosa completamente estoy totalmente de acuerdo, irresponsable. Héctor, si yo presento un derecho... Y costosísima para Colombia. Héctor, perdóneme, totalmente Felipe, de acuerdo. Si yo presento... Héctor, usted que es un muy reconocido abogado, si presento un derecho de petición pidiéndole al presidente Petro que informe dónde estaba ayer en la madrugada, le van a decir que me lo responden o por asuntos nacional.
No le van a, no le van a decir que es un asunto de seguridad nacional, no pero yo creo que usted tiene derecho a saber dónde estaba el presidente. Tengo derecho por lo menos a preguntar en este momento. No, a preguntar eso no tiene ninguna duda, y usted está presentando un derecho de petición, entre otras cosas, porque los derechos de petición no son escritos, no es un memorial con un formato concreto, no, usted lo puede presentar por cualquier medio, y aquí estamos presentando un derecho de petición, y yo sí creo que los colombianos tenemos derecho a saber dónde estaba el presidente, digamos no el domingo a las 3 de la mañana, pero el domingo a mediodía, cuando además estábamos enfrentando una de las mayores crisis diplomáticas de las que tengamos noticia. Yo no recuerdo haber tenido una crisis diplomática o haber vivido una crisis diplomática, si fuera por unas horas, de la magnitud de la que tuvimos. Y a mí me parece una cosa, Néstor, yo creo que yo le agradezco mucho, como usted lo hizo, al embajador García Peña, su gestión, y al canciller Luis Gilberto Murillo, y entiendo que hagan el esfuerzo de interpretar los hechos como lo intentan hacer. Pero yo lo que sí no puedo aceptar es que digamos que no pasó nada. Sí pasó. Claro. Sí pasó, y pasaron cosas graves. Es que esto es como si usted va en un carro con un conductor, supongamos solo imprudente, no digamos que va borracho, solo imprudente, a 200 kilómetros por hora, violando las normas de tránsito, y al final cuando usted llega dice, bueno, no pasó nada porque todos logramos llegar vivos. No, nos puso en riesgo, y nos puso en un riesgo muy alto en términos económicos y políticos, así que yo sí creo que aquí deben derivarse unas responsabilidades políticas. Pero ¿a quién se le cobra? De las cuales el gobierno del presidente Petro no puede exonerarse. Está pasando sobre responsabilidades políticas, Felipe, una cosa un poquito increíble, y es que el petrismo, bueno, increíble no, Felipe, o sea, es casi lo que toca en Colombia. El petrismo, la señora Carrascal, el señor Iván Cepeda, cerrando filas alrededor del presidente Petro, Clara López, con el argumento de la dignidad. Yo quiero que a mí me explique a alguien cuál es el asunto, cuál es la cantaleta de la dignidad. ¿Qué es más digno, Felipe, si es que llevamos en estas el presidente Petro recibiendo colombianos en las mismas circunstancias semanas enteras? Lleva 2 años y medio. ¿Y qué es más indigno que a uno no lo reciban en su propio país? Esa es la mayor indignidad. A ver, indignidad, Felipe. Indignidad del trato que le dan a los colombianos en México, y el presidente Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra de eso, Néstor. Pero fíjese que Colombia queda con matrícula condicional, porque aquí lo que está en juego es la cooperación con un aliado histórico, sobre todo en materia de seguridad. No hay que perder de vista el congelamiento por 90 días que hicieron en recursos de USAID para temas de conflicto, de seguridad, de migración, y por supuesto un asunto no menor, que es la certificación de Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Néstor, pero en 2 años, yo le puedo contar dónde estaba el presidente. ¿Dónde, Felipe? Y me lo dice una muy, muy, muy buena fuente que vieron la seguridad del presidente ayer y antier allá. En Coveñas. Pero Felipe, ¿no es un pecado que el presidente esté en Coveñas? No, yo no estoy dándole un dato. A mí no me parece que sea un pecado que esté en Coveñas o en Pitalito o en Anapoima o en donde quiera. El presidente tiene derecho a ir el fin de semana a donde le parezca. Estaba, sino en qué estado estaba. Esa me parece que es una pregunta relevante a estas alturas. ¿Por qué el presidente aborta permisos que había dado el gobierno colombiano para recibir esos 2 aviones? A las 3:40 los aviones que venían en vuelo en ese momento con colombianos a bordo ya tenían permiso de aterrizar, y el presidente revoca el permiso a través de una orden desde Coveñas o desde donde sea. Y eso es lo que yo creo, Felipe, que merece una aclaración. El presidente Petro, salvo Twitter, no ha aparecido en ningún lado, ya está tuiteando esta mañana. Señor Aurelio. Y en 2 años había recibido 25.000 colombianos durante el gobierno de Biden, en las condiciones en que ayer a las 3 de la mañana lo rechazó. Además, Petro, usted sabe un dato, ¿no? Petro es el presidente que en el del siglo XXI, que en los 2 primeros años de gobierno más colombianos ha extraditado. Esposados y en aviones de la DEA, 488. Le podría dar los datos de los otros presidentes. ¿Y eso qué tiene que ver aquí, Aurelio, los extraditados? Pues por el tema de la dignidad y de las esposas. Sí, pero es que yo realmente nunca le creí el cuento a Petro. A mí me llamó gente y me preguntaba, Aurelio, ¿usted qué opina de esto? Y le dije, le doy 2 días para recular.
Y me equivoqué, Néstor, reconozco que me equivoqué. Se demoró 20 horas en recular, porque Petro es un sujeto sumiso a los Estados Unidos. Esto es lo que los tienen que quedar absolutamente claro. Aquellos que lo tomaron en serio para atacar para atacar a Trump. Pero una cosa es Estados Unidos con Biden, para citar manifestaciones, Aurelio, y otra como la cosa CUT. es Estados Unidos con Trump. Pero son los mismos aviones con las mismas condiciones. Bueno, aléguele por otras cosas, pero por lo mismo que él había aceptado durante 2 años, resulta que el uno era el imperio bueno y el otro era el imperio malo. Él está sometido a eso desde hace rato. A mí me suena a reculada, así Daniel García Peña lo niegue. Petro reculó, se sometió, volvió a ser el Petro sumiso, el Petro chichagüita sumiso, que se le somete a los Estados Unidos. Este es el mismo Petro que durante 2 años y medio se ha sometido a los Estados Unidos. Y cuando él habla en las relaciones internacionales, perdón Luis Ernesto, cuando él habla en las relaciones internacionales de que someterse es lacayismo, pues bueno, ahí le tocó comerse de sus propias palabras. Última cosa sobre García Peña. Petro, ayer, Aurelio, ayer le dijo, ante la idea del alcalde Fico Gutiérrez de Medellín, de ir a Washington a hacer gestiones, dijo que eso era arrodillarse. Y según la misma teoría de Petro, el gobierno colombiano terminó arrodillado más a que las 10 de la noche, ante el señor a las 10 de la noche. A las 10 de la noche el gobierno de Petro se puso otra vez las rodilleras que había tenido durante 2 años y medio, que se las había quitado por 20 horas, volvió a ponerse las rodilleras a las 10 de la noche. Pero no me diga que a usted le gusta, Aurelio, no me diga que a usted le gusta el presidente Petro declarándole la guerra a Estados Unidos, tampoco pues. No, pero mire, Néstor. Es que mire, Néstor, si usted quiere desarrollar una actividad diplomática para defender la soberanía y la dignidad, usted tiene que desarrollar una actividad diplomática metódica, una adecuada, concertada, es decir, con todos los colombianos de acuerdo. Bueno, vamos a hacer esto, en un acuerdo nacional, pero usted hacer lo que hizo por Twitter para después tener que recular. Y seguramente García Peña aplicó su libro de relaciones adentro y afuera con los Estados Unidos, que en su página 331 dice: al son que me toque en bailo. García Peña lo que nos acaba de decir es ese criterio que él ha defendido durante 30 años. Aurelio, que al son que toquen los gringos hay que bailar. Para quien quiera opinar, la cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta es Néstor Morales. Obviamente este es el tema de hoy. Definición, Ricardo, de recular, que usted utilizó la palabra en la entrevista con el embajador García Peña aquí muy temprano. Recular es echar para atrás. ¿Patraciarse? Sí, sí. Reversar una decisión. Y a veces es inteligente. Lo que pasa, a veces, mire, yo creo que echar para atrás es también de personas inteligentes, porque si usted seguía en el plano de la terquedad, ¿cómo estaríamos hoy? Padre, buenos días. Pero mire, Néstor, había una época en que los gobernantes... Pero es que hay algo importante. Había una época, Ricardo... Separen al presidente de la República de su gobierno. Yo creo que hay que empezar a mirar cómo el país empieza a tener a un gobernante que a través de redes sociales expresa y explica sus posiciones ideológicas, y por otro lado los funcionarios de su gobierno ejecutando las políticas. Y se ufana de su propia terquedad. Porque lo que pasó ayer es que mientras el presidente iba por un lado, el gobierno iba por otro lado. Es decir, no le quepa duda, si Gustavo Petro, presidente de Colombia, no estaba en la casa de Nariño tomando decisiones, tomaron decisiones las 4 personas que al final lograron superar la crisis, pero incluso a pesar del presidente de la República. Lo que pasó ayer fue un escenario de un pirómano y de unos bomberos trabajando además, todos con la misma camiseta. Cada frase de ese trino, además de delirante, es una confesión. ¿Qué tal? Decir, soy terco, soy así. O sea, él le gusta y se ufana de esa terquedad. El del presidente. El de voy a Washington. La pastoral de Aureliano Buendía. Pero Néstor, claro, pero una cosita, Luis Ernesto. Voy a Washington a visitar los barrios negros. No, pero 2 cosas adicionales. El no pasó nada es tan falso que primero quedamos muy débiles, pero además pasó otra cosa, y es que salió del closet la alianza Maduro-Petro, porque es que ya no hay duda. Enseguida salen los venezolanos Maduro a apoyar a Petro, a decir: aquí estamos, gracias por dar el paso que ya nosotros habíamos dado. Néstor, mire, había una época, apoyos que recibió Colombia ayer fueron de Cuba y de Venezuela. La última, Luis Néstor, había una época
en que los gobernantes se dedicaban a resolver problemas, no a crearlos, y por eso yo creo que no hay ningún mérito en que se conjure una crisis que ellos mismos crearon. Realmente es una irresponsabilidad el manejo diplomático que le está dando Petro, y queda claro que esa diplomacia que supuestamente era el argumento para tener una prudencia con Venezuela, para ser tibios con Venezuela, pues no aplicó en lo más mínimo con Estados Unidos. Queda absolutamente claro que ahí no hubo ni diplomacia ni prudencia, sino un privilegio ideológico que además es muy contraproducente para Colombia. Pero yo quisiera, Néstor, quedarme con las lecciones. Hay una realidad, y es que Trump, como usted lo llamó, es el matón del barrio o del colegio. Y cuando usted enfrenta al matón del colegio, pues generalmente, si lo enfrenta con fuerza, que fue lo que trató de hacer el presidente Gustavo Petro ayer, provocándolo, jodiéndole la vida, cazándole la pelea, pues ¿qué pasa cuando usted enfrenta a un matón con fuerza? Pues el más fuerte lo aplasta. A un matón solo se le gana con inteligencia, y lamentablemente la inteligencia no fue lo que brilló ayer, sino todo lo contrario. Y otra lección que tenemos que entender en Colombia es que a palabras necias, oídos sordos durante la era Biden. Eso se acabó con la era Trump. No hay oídos sordos a palabras necias. Hay reacciones, sí, abusivas, humillantes, porque la reacción desproporcionada de Trump lo que demuestra es que es un matón dispuesto a utilizar justamente su fuerza, aplastando no solo a Colombia, sino a otros países, y a eso hay que responderles con inteligencia. 7 de la mañana, 35 minutos. En su curso, Felipe, ¿había matón? ¿Había bully? En el colegio sí, claro. Sí. ¿Y claro. qué hacía uno con el bully del curso? Yo le cuento lo que yo hacía. Yo le cuento lo que yo hacía. No lo determinaba, Felipe, que no se metiera. En cambio, yo iba y lo toreaba al que me hacía bullying. Usted era como Petro. No. Yo iba y lo toreaba. Un gran amigo mío, que era el grandote del curso, me defendía. Y yo lo dejaba copiar en los exámenes. Bueno, si usted tenía plan B, que era el amigo... yo tenía plan B, yo que me iba a poner contra el matón del curso. Ponerse a pelear, que fue lo que pasó ayer, el presidente Petro se puso a pelear con Trump. Y Trump tiene la sartén por el mango. Claro, pero además peleando por Colombia, o sea, mejor dicho, él no pensaba en el país, no pensaba en las consecuencias. Es que apostar con la plata de otro es muy fácil. Sí, lo de ayer, la verdad, yo no recuerdo, para ser sincero, Felipe, un susto colectivo del tamaño del que pasó Colombia. No, es que ayer. Colombia no tenía una crisis parecida, como lo recordaba Juan Camilo esta mañana. No quiero imaginarme. Desde la separación de Panamá, con la diferencia de que en esa época Colombia no dependía tanto de los Estados Unidos. No, Felipe, es que nuestra economía, casi 30% de nuestro comercio está con Estados Unidos. Hubiera sido una hecatombe para todo, para el empleo. Y de la inversión de portafolio, porque son los principales prestamistas para el gobierno. Para la devaluación, el dólar, ¿a cómo hubiese estado hoy, Paola? Un cálculo. No, eso es imposible predecir, pero habría sido una locura total, y por esa vía todos habríamos pagado los platos rotos. Pero es que es una pelea efectivamente de tigre con burro amarrado, o un conflicto entre David y Goliat, porque para empezar ellos son nuestros principales socios comerciales, pero no es al revés así. nosotros somos el número 25, ellos importan de otros países del mundo, México, China, y estamos en el puesto 25, Paola, es decir, nos dice el embajador una cosa, perdón, Néstor, muy chistosa, nos dice es que imagínense el costo de vida también, cómo habría subido para los estadounidenses. Ay, perdón, eso es como para sentarse a reírse un ratico bien largo además, porque ¿cómo así? Es que Estados Unidos tiene 24 proveedores por delante, nosotros no tenemos a uno solo por delante, porque es el primero en un montón de cosas, empezando por los insumos que se necesitan para la producción de alimentos. Por eso, y no representamos ni el 1%, Néstor, de las importaciones para Estados Unidos, somos insignificantes, entonces ellos ni se hubiesen tocado. Estaban con el cuento, pero analistas... Víctor, estaban con el cuento de tiembla Trump. Es que una guerra comercial entre Estados Unidos nos fastidia la vida de nosotros, acaba con miles de empleos. A Estados Unidos Néstor, no le alcanza a hacer cosquillas. Somos tan insignificantes que en la Casa Blanca todavía no saben que Colombia es con O y no con U, ¿no? Parta de ahí. Ni siquiera estamos en el radar de quienes redactan los comunicados de la Casa Blanca. Pero quedamos más humillados. Eso es lo más triste. No, al final de cuentas no. No hay ninguna duda humillados, horrible. Lo de ayer es un round que claramente perdimos. Creo que de eso no hay ninguna estamos duda. En una posición peor que la del sábado, por tengo supuesto, una aspiración, eso no hay duda. Héctor, tengo una aspiración. Que el señor presidente aprenda de esto. Yo no sé si estoy cometiendo la mayor de todas mis ingenuidades, que el presidente entienda, uno, que con el matón del barrio no se juega. Dos, que hay momentos
y él tiene derecho a tomarse un trago, a salir a Coveñas, a no estar en la casa de Nariño, a tener una vida personal, no me interesa. Hay momentos en que esa vida personal es incompatible con el ejercicio de deberes públicos. El presidente Petro no puede estar cogido del teléfono celular tirando políticas públicas dependiendo del capricho del momento. Esa me parece que es una lección que digo, ojalá la aprenda. Claro, porque claro, y es que el tema de la vida privada, Néstor, el tema de la vida privada, pues está claro que un presidente tiene derecho a una vida privada hasta cuando esa vida privada afecta sus funciones públicas. Eso es sencillísima, esa regla. Claro que mientras él tenga una vida privada que no nos afecte a los colombianos, pues tiene todo el derecho a tener la que quiera. Pero si esa vida privada afecta el ejercicio de sus funciones públicas, pues nosotros tenemos derecho a enterarnos de qué es lo que pasa. Por eso estoy totalmente de acuerdo con usted que tenemos el derecho a exigirle al gobierno y al presidente a que nos diga dónde estaba, desde dónde dirigía la mayor crisis diplomática, qué sé yo, del último siglo, por poner cualquier número, en Colombia. ¿Desde dónde? ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué no se reunió con su canciller y con el embajador? Sí. A eso tenemos derecho a exigirle al gobierno. Pero mire, Néstor, yo creo que aquí hay otro montón de lecciones. Hay una que yo creo que es importante, que me imagino que los actores económicos la están pensando, que es las relaciones con los Estados Unidos son muy frágiles, ¿no? Yo ayer me pregunté mucho por el TLC. No hay un tratado de libre comercio en el que se establezcan unas relaciones, unas reglas de juego que justamente se establecen es para que no dependan de los caprichos presidenciales ni de los unos ni de los otros. No logré entender y no logré tener una respuesta satisfactoria sobre el tema. Las que estaba invocando Trump eran efectivamente para saltarse el TLC. Y efectivamente estamos expuestos a esas lecciones, me imagino. Esto le deja una lección a muchos presidentes del mundo, Néstor. Yo creo que es que ningún país tiene la capacidad de enfrentarse solo a Estados Unidos. Porque aquí, para evitar el show que hizo Estados Unidos en Brasil de bajar a los deportados humillados y esposados en televisión, se le permitió al presidente Trump hacer un show mucho mayor, ya no en Colombia, sino en el mundo, porque el presidente estadounidense busca todos los días hacer muestras de fuerza y de poder, y Petro le dio papaya para hacer un super show. Trump sabía que si permitía este desafío, pues otros países entenderían lo mismo. Hace año y medio yo escribí una columna en El Espectador que se titulaba ¿Y por qué si Estados Unidos puede mantener buenas relaciones con Petro? Esa es la fórmula probada que puede usar el gobierno colombiano para manejar a Trump. La misma que el gobierno Biden usó con él, que es no permitirle polarizar la relación buscando acuerdos con él. Tratar de enfrentarlo en un show solo le sirve al rey del show, que es Donald Trump. Ahora, no creo, Álvaro, que ellos estén diciendo cómo tenemos buena relación con Petro. Somos nosotros los que tenemos que idearnos una manera de tener buena relación con Trump, porque nos estamos dando cuenta, dependemos de Estados Unidos. 7:42 a.m. Para quien quiera opinar sobre lo que pasó ayer, en segundo les cuento de qué tamaño era la ficha que se estaba jugando en temas económicos. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Si me quieren compartir lo que ustedes creen, las experiencias de una histórica, inédita crisis diplomática que tuvimos con Estados Unidos. 7:42. ¿Qué va a pasar con la visa de los colombianos? Lo primero que hay que aclarar es que fue el propio secretario de Estado, Marco Rubio, el que ordenó la suspensión de esa emisión de visas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La razón por la que hoy lunes 17 de enero no hay atención ni en la embajada ni en el CAS para recoger el pasaporte, para tramitar una visa por primera vez, para tomarse la foto, para tomar las huellas o para renovar ese documento necesario para entrar a Estados Unidos. Todo quedó cancelado a través del correo electrónico en el que notificaron a las personas que llevaban incluso 2 años esperando la cita.
a todos les notificaron que la cita queda cancelada. Y es cierto, el canciller Luis Gilberto Murillo y en general el gobierno colombiano dieron por superada la crisis diplomática después de aceptar la llegada de los deportados, pero la Casa Blanca fue muy clara. La decisión de suspender los trámites de visa en la embajada en Bogotá sigue vigente hasta que llegue a Colombia, hasta que aterrice en Bogotá el primer avión con migrantes colombianos deportados. Terminó la crisis diplomática sin precedentes en la relación de Colombia y Estados Unidos, una crisis increíble, errática, que duró 12 horas, que empezó a las 3 y pico de la madrugada de ayer domingo, cuando el presidente Petro puso un trino que después borró, dándole la bienvenida, diciendo que había que recibirlos con banderas y con abrazos a los deportados colombianos que estaban enviando desde Estados Unidos. Con eso comenzó. El presidente Petro después dijo que no recibía el avión con los colombianos y terminó anoche la crisis, al filo de la medianoche, también con otro mensaje en Twitter, también borrado desde la cuenta del presidente. Era un retweet de la secretaria de prensa norteamericana que decía que Colombia había accedido a todas las peticiones del gobierno Trump, que efectivamente fue así. En el Catatumbo no es el único lugar del país que se registran enfrentamientos, desplazamientos y muertes de civiles, así como de los firmantes de paz. Según la Defensoría del Pueblo, en la alerta temprana, la primera del 2025, en otras regiones del país también se presenta, como en el Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y el Cauca. Además, confirma que están en riesgo inminente por los enfrentamientos de las disidencias de Iván Mordisco y alias Calarcá. Por su parte, la entidad advirtió que los 7 departamentos, mencionando 45 municipios, también están en riesgo de sufrir consecuencias por las disputas territoriales. Esto dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín. La reconfiguración de las estructuras, las secciones de confrontación y salvaje de estos grupos disidentes, el uno liderado por el alias Calarcá, Córdoba, y el segundo por Iván Mordisco, han supuesto en algunos casos extremos, particularmente en medio de las confrontaciones. Respiran nuevamente 18 millones de hogares colombianos cuyos bolsillos iban a... Es periodista y también está en Mañanas Blue. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Ayer, en uno de los trinos, el presidente Petro se declaró terco. Y yo quisiera que hoy todos reflexionáramos en torno a la terquedad. Porque creo que confundimos terquedad con perseverancia. La diferencia es abismal. Mientras la perseverancia se basa en la flexibilidad, el aprendizaje y la capacidad de adaptarse, la terquedad es esa obstinación que nos cierra a otras perspectivas y nos encierra en nuestra propia visión limitada del mundo. Por eso creo que la terquedad no es una virtud, sino un obstáculo que nos impide crecer y construir relaciones saludables. La terquedad nace de la soberbia, de esa necesidad de tener siempre la razón o de no aceptar que podemos estar equivocados. Es una forma de aferrarnos a nuestras ideas o decisiones, incluso cuando éstas ya no sirven o han dejado de ser funcionales. En lugar de mostrarnos fuertes, la terquedad nos vuelve rígidos, y lo rígido, como bien sabemos, se quiebra fácilmente. Cuando somos tercos, nos privamos de la oportunidad de aprender de los demás. Cerramos los oídos de los consejos, las críticas constructivas y las experiencias ajenas, convencido de que nuestra manera es la única válida. Oye, esto no solo limita nuestro crecimiento personal, sino que también genera conflictos con quienes nos rodean. Las relaciones humanas requieren apertura, diálogo y disposición para cambiar y la terquedad es todo lo contrario, porque la terquedad mina estos pilares fundamentales. Ojo, que la terquedad puede convertirse en una forma de autoengaño. Nos aferramos a nuestras decisiones, incluso cuando sabemos en el fondo que no nos están llevando a buen puerto. Preferimos evitar el dolor de reconocer que nos equivocamos sin darnos cuenta de que la verdadera fortaleza radica en aceptar nuestros errores y cambiar de rumbo. La vida, con toda su complejidad, nos exige ser flexibles, aprender a adaptarnos y saber cuándo es el momento de soltar lo que no funciona. La terquedad, en cambio, nos ata a patrones que muchas veces nos dañan. Nadie debe sentirse orgulloso de ser terco.
Eso es también falta de inteligencia. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 50 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar del Sudamericano Sub-20 que se juega en Venezuela. Debutó nuestra selección Colombia y lo hizo con una actuación prometedora. Bueno, esperanzadora frente a lo que significa la posibilidad de clasificarse entre los 3 primeros de esta zona del Grupo B para el hexagonal final. La verdad es que Colombia demostró, primero, personalidad. Segundo, poder ofensivo, agresividad en defensa y solidez en cada una de sus líneas. Un equipo compacto, un equipo eficiente que logró poner en aprietos a la Argentina, que en el debut de este campeonato sudamericano había goleado 6-0 a Brasil. Colombia tuvo herramientas y elementos futbolísticos para quedarse con la victoria. Al final, primero Oscar Perea abrió la cuenta para nuestra selección, un jugador de gran desborde y calidad por banda izquierda. Un 10 de gran nivel que vistió la camiseta de Atlético Nacional y que hoy en el Estrasburgo de Francia ratifica el porqué del crecimiento de su juego y su fútbol al servicio hoy de la selección nacional. Eso sí, Colombia, que ganaba 1-0, encontró en un despiste defensivo la igualdad, cediendo espacio y terreno a Claudio Echeverri, la joya que vistió la camiseta de River Plate hoy en el Manchester City del técnico Pep Guardiola. 1-1, un resultado final que deja un muy buen sabor, no solamente por el marcador y el punto alcanzado en el debut para Colombia, sino por el desarrollo, el nivel futbolístico de nuestra selección. A propósito, en esta segunda jornada del Grupo B, Brasil consiguió su primera victoria apretada, 2-1 frente a Bolivia. Esto significa que el grupo es liderado por Argentina con 4 unidades tras la goleada a Brasil y el empate frente a Colombia. Es segunda Ecuador con 3 puntos y ahora tercera Brasil con 3. Aparece cuarta Colombia con 1 unidad, pero ojo, Colombia tiene un partido menos que sus rivales. Es quinta Bolivia sin puntos. Mañana Colombia a las 6:30 de la tarde en la ciudad de Valencia, en Venezuela, tendrá su segunda salida en este Sudamericano Sub-20. Enfrentará a Ecuador con el objetivo de sumar su primera victoria en esta fase de grupos del Campeonato Sudamericano. El Juventud de América que dará 4 cupos al Campeonato del Mundo en Chile a mediados de este año. Y en nuestra liga, primero lo futbolístico y después el circo. En lo futbolístico, la victoria de un juego loco, el de América, 4-3 frente a Llaneros. Remontó el equipo del Polilla da Silva para la primera victoria de la Mechita en condición de local. Eso sí, con estadio vacío. Ya pagó su primera de 5 fechas de castigo sin público en las tribunas del estadio Pascual Guerrero. La victoria y el debut contundente
contundente del campeón Atlético Nacional, que goleó 4-0 al Once Caldas. Un positivo arranque para Gandolfi, el nuevo técnico del Verde de Antioquia, que ha marcado el paso con autoridad. Y el triunfo de Independiente Santa Fe, 2-1 frente al Deportivo Pereira. En Barranquilla, el Junior igualó 0-0 frente al Deportivo Cali, no tuvo poder de definición y los azucareros se llevaron un punto para la casa. Y hablamos del circo, que comenzó de manera penosa, producto de los violentos. En Santa Marta, la agresión al bus de Millonarios, que ha obligado a la reprogramación del partido. No se jugó el duelo en el Sierra Nevada entre Unión Magdalena y Millonarios. Luego, los cortes de luz. Increíble, un estadio de primera división, Boyacá Chicó, ganó 1-0 frente al Bucaramanga, pero el partido tuvo serias dificultades producto de la ausencia de luz. Y el Potrero, en el que jugaron Alianza Valledupar e Independiente Medellín para el 1-1 final. El estadio Armando Maestre Pavalló no estaba en condiciones su terreno de juego para la práctica del fútbol. Bueno, Di Mayor autoriza jugar hasta en potreros. Así que realmente es un circo el arranque de la liga en Colombia, otra vez con dificultades, la violencia, los cortes de luz, terribles escenarios deportivos. Veremos qué pasa hoy en la continuidad de esta fecha 1 en el juego entre Águilas Doradas y La Equidad, y Tolima enfrentando al Deportivo Pasto. Y para el cierre, hoy los ecos que no paran de un James Rodríguez que sigue siendo portada en México, producto de su primer gol, el triunfo, ser figura. Después de 332 días marcó un gol, ahora vistiendo la camiseta del León, que acumula 2 victorias en línea con la presencia del jugador colombiano, que a propósito ha marcado gol en su 10ª liga en todo el mundo. Ya había anotado en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Qatar, Grecia, Brasil y ahora en la Liga Mexicana. Cayó bien, sentó bien James en el equipo de Guanajuato, que ahora tendrá su tercer reto soñando en esta Liga MX con el 10 colombiano. 7:55 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Respiran nuevamente 18 millones de hogares colombianos cuyos bolsillos iban a pagar los platos rotos de esta guerra comercial entre Colombia y los Estados Unidos, guerra que por lo demás amenazó con poner aranceles recíprocos de hasta el 50%, tanto para las exportaciones colombianas hacia ese país como también a los productos importados desde los Estados Unidos. Anuncios que llegaron a poner con los pelos de punta a millones de trabajadores, pensionados, amas de casa y ciudadanos del común, principales paganinis con sus bolsillos de un conflicto entre David y Goliat, entre la economía número 1 del mundo y la número 44 a nivel global. Pelea de tigre con burro amarrado, donde Colombia tenía todo que perder, empezando por un mayor costo de vida, y toda vez que una tercera parte de la canasta familiar son productos importados principalmente desde los Estados Unidos, donde se traen, por ejemplo, insumos como el maíz, que es clave y fundamental para la... Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. La exministra María Claudia Lacutir es la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Doctora Lacutir, buenos días. Aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿De qué nos salvamos? ¿Qué tan grave hubiera sido el golpe? Creo que hay que mirar esta relación más allá de los golpes de cifras y los golpes que también generarían empleo, en el ingreso para los colombianos y el costo de vida de los colombianos de nuestro país. ¿Por qué? Porque básicamente esta relación es una relación que se complementa, es una relación que genera beneficio. Estamos hablando que mientras las exportaciones de Colombia al mundo decrecen 1%, las de Estados Unidos crecen 8%. Estamos hablando que el 53% de las remesas que recibe Colombia del mundo son de Estados Unidos. Y es un impacto que llega al PIB colombiano, es el 1.37% del PIB nacional. También estamos hablando que tenemos 1.072.000 turistas estadounidenses que dejan ingresos en Colombia, y que el siguiente país en el cual estamos recibiendo turistas es México, con 335.000. Hay grandes impactos que se hubieran podido limitar esta tensión, que seguramente no será la primera, pero que al mismo tiempo hay que reconocer la importancia de la relación y la importancia de un trabajo
pragmático, sensuado, que sea pausado y que al mismo tiempo genere una política exterior a través de los conductos diplomáticos. Doctora Lagutir, en el trino de ayer en la tarde, en medio de la gran tormenta con Estados Unidos, el presidente pues escribe, seguramente usted lo recuerda, lo de Aureliano Buendía, lo del guerrero que cabalga, la analogía con Allende, la referencia a un golpe militar, y dice en algún momento, hablando de bloqueos, dice que Colombia se abre a los brazos de todo el mundo, se cierra Estados Unidos y se abre a otras economías. ¿El comercio que hoy tenemos con Estados Unidos es reemplazable? Definitivamente se puede buscar nuevos aliados y definitivamente se puede buscar vender en otros países. Sin embargo, no se va a encontrar la connotación tan importante que tiene Estados Unidos, un mercado cercano, 2 horas y media de distancia desde la costa colombiana, un mercado de más de 200 años, un mercado que viene con grandes resultados, un acuerdo comercial para 1.500 productos que entran con 0% arancel, un mercado que genera una cooperación no solamente militar, sino una cooperación de bienestar y desarrollo productivo en la región. En fin, puedo seguir haciendo un listado de acciones con las cuales Colombia tiene con Estados Unidos que no es así de blanco y negro como se quiere establecer. Yo creo que más bien se debe de fortalecer la relación y buscar generar acciones dentro de los intereses comunes que nos permitan seguir construyendo una alianza que ha venido siendo positiva, productiva y con grandes impactos para Colombia. Pero doctora Lagutir, ya estamos advertidos y una posible guerra comercial pues empieza ya a incorporarse dentro de los escenarios. Es probable en caso de que una de las partes en el caso de Colombia incumpla con estos acuerdos iniciales. Imponerle 25, después 50% de arancel a las importaciones de Estados Unidos, ¿cómo nos puede afectar a nosotros los colombianos en el día a día? Sin lugar a dudas la tensión está latente y eso no lo vamos a cambiar. Pero también nos dimos cuenta con esta crisis que se puede generar gestión a través de acciones que van más allá de los presidentes. El trabajo que se hizo con los empresarios de Estados Unidos, con los empresarios de Colombia, múltiples personas ayudaron en el proceso para poder llevar los mensajes de que Colombia es mucho más que la tensión que se estaba generando con el presidente Petro, que hay un riesgo importante en el bienestar de los colombianos. Y eso se traduce en la pregunta que me está haciendo. Estamos hablando